Acá está Vimo muy atento esperando que empieces. Uy, sí se ve la notificación. Sí, por eso creo que la tenemos. Hola Porque no sé Lucía. cómo se hace. Hola Sí, Lucía, hola. cuando puedas empezar la clase. Listo, vale. ¿Desactivamos? Bueno, gracias. ¿No? A ver, para la pantalla. Y por allá para la bolsa también. Bueno, como se quede más cómodo. Sí, me molesta mucho eso. Bueno, la clase de hoy es de anestesia en cirugía laparoscópica. Primero vamos a ver qué es la cirugía laparoscópica, que es una alternativa mínimamente invasiva a la cirugía abierta o convencional, que lo que utiliza es una pequeña cámara, que se llama laparoscopio, y que insufla un gas, que generalmente se usa dióxido de carbono, para crear un neumoperitoneo, y que se hace a través de pequeños orificios en la cavidad abdominal de 0,5 a 1 centímetro aproximadamente. ¿Qué equipo se utiliza? Bueno, una fuente de luz, imagen y video, una pantalla para poder ver lo que se va trabajando, insufladores para el gas, los trócares a través de los cuales se utiliza el instrumental quirúrgico, las cánulas de aspiración e irrigación y el equipo de electrocirugía. Bueno, la insuflación del gas, del dióxido de carbono, dentro del peritoneo, produce lo que se denomina neumoperitoneo y lleva a una serie de cambios físicos y también a complicaciones, que van a derivar del aumento en la presión intraabdominal. Esa insuflación de dióxido de carbono produce alteraciones hemodinámicas, respiratorias, metabólicas, entre otras, y bueno, se usa el dióxido de carbono porque tiene alta solubilidad y gran capacidad de difusión. Dentro de la cavidad peritoneal hay un equilibrio homeostático cuando la presión intraabdominal es de hasta 3 milímetros de mercurio. El aumento de esa presión produce estrés hemodinámico y produce alteraciones en los distintos sistemas del organismo. Altera el retorno venoso de las extremidades inferiores, disminuye el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial media, como también la resistencia vascular sistémica. Se considera que una presión abdominal de hasta 12 milímetros de mercurio es adecuada. Una presión mayor a 12 milímetros de mercurio ya va a producir alteraciones. Lo más importante es la disminución del volumen de eyección, la disminución del gasto cardíaco y el aumento de la resistencia vascular sistémica. En cuanto a la anestesia que se utiliza... Petra, perdón, esto es importante, sobre todo en la cirugía, por ejemplo, los cirujanos realmente que piden más presión, pues dice que no ve o lo que sea, eso lo pueden ver en el aparatito que usan ellos, y le deberían decir que no sobrepase los 12 milímetros de mercurio, como para que estén atentos a esas cosas. Perdón que te interrumpí eso. Bien. No, claro. Bueno, la anestesia general es el método de elección para la cirugía laparoscópica, porque le va a permitir al anestesiólogo tener un control preciso de la ventilación y, si lo requiriese, modificar los parámetros ventilatorios. Las ventajas que tiene la anestesia general es que tiene un adecuado control de respiración, como decíamos recién, que tiene una óptima protección de la vía aérea, una excelente relajación muscular y que permite monitorear el dióxido de carbono al final de la aspiración a través del capnógrafo. Bueno, como dijimos entonces, la cirugía laparoscópica tiene alteraciones en los distintos sistemas, vamos a ir viéndolas y empezamos con las alteraciones hemodinámicas. Estas dependen principalmente de dos causas. Por un lado, de los cambios de posición que va a estar sometido el paciente durante la cirugía, y por otro lado, por el efecto mecánico que ejerce la compresión del CO2 en la cavidad abdominal y también hacia el tórax. En un principio, cuando se hace la inducción anestésica, van a disminuir las presiones de llenado del ventrículo izquierdo y va a disminuir el índice cardíaco. Esto se debe a la acción depresora que en general tienen los fármacos inductores. Luego, cuando se comienza a insuflar el peritoneo con el dióxido de carbono, se produce un aumento de la presión arterial, que es tanto sistémica como pulmonar, lo que produce una disminución del índice cardíaco, manteniéndose una presión arterial media constante. Lo que ocurre cuando se produce el neumoperitoneo es que la distensión de ese peritoneo libera catecolaminas
que desencadenan una respuesta vasoconstrictora, que serían, por un lado, la causa del aumento de la resistencia vascular periférica. Además, el aumento de la presión intraabdominal provoca redistribución del contenido de las vísceras del abdomen hacia el sistema venoso, favoreciendo que aumenten las presiones de llenado. Es como que el neumoperitoneo escurre la sangre que está en las vísceras y va a aumentar de ese modo el retorno venoso y, por ende, las presiones de llenado del corazón. Entonces, en conclusión, lo que ocurre hemodinámicamente es un aumento de las resistencias vasculares sistémicas y también de las pulmonares, sobre todo por lo que sería la compresión torácica. Bueno, y acá en este cuadro es un resumen más o menos de lo que dijimos recién. Primero, la inducción anestésica disminuye las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, disminuye el índice cardíaco, y luego el neumoperitoneo, con el aumento de la presión intraabdominal, aumenta las presiones de llenado sanguíneo por ese escurrimiento sanguíneo, pero también lo que ocurre es que al comprimirse las venas femorales disminuye ese flujo venoso, disminuyéndose también el retorno venoso y por ende la precarga. Y que la conclusión de esto es que la presión arterial sistémica va a aumentar, la presión pulmonar también, y eso nos va a disminuir el gasto cardíaco. Por otro lado, tenemos también alteraciones respiratorias. Lo que va a ocurrir principalmente es una disminución de la complacencia pulmonar, del volumen de reserva expiratorio y de la capacidad residual funcional, con aumento de la presión pico. El neumoperitoneo, al aumentar la presión intraabdominal, produce una elevación del diafragma, y eso, consecuentemente, disminuye la complacencia del pulmón, disminuye la capacidad residual funcional, aumenta las presiones en la vía aérea y disminuye el volumen de reserva expiratoria. Todo eso nos va a llevar a una atelectasia de los pulmones y alteración en la ventilación-perfusión, que va a producir tanto espacio muerto por la compresión de los capilares por el neumoperitoneo y shunt por atelectasia. Y eso se va a traducir en hipoxia e hipercapnia, que nos puede llevar a una acidosis respiratoria. Esto, ¿qué podríamos hacer para cambiarlo? Para evitar la atelectasia, por un lado, poner una PIP de al menos 5 centímetros de agua, o aumentar el volumen respiratorio o la frecuencia respiratoria para lavar el dióxido de carbono en caso de ver que esté aumentando. También vamos a tener alteraciones en la función renal. Ese aumento de la presión intraabdominal produce un aumento de la presión venosa central, aumenta la presión capilar intraglomerular y disminuye la presión de perfusión renal. Sería como que va a disminuir el gradiente arteriovenoso de perfusión de los riñones y eso disminuye la presión de perfusión. Consecuentemente, lo que vamos a tener es disminución de la diuresis y oliguria. Y esto podría tener, consecuencias deleterias si la cirugía laparoscópica llega a ser prolongada y puede producir disfunción renal. También hay que tener en cuenta que ese aumento de la presión intraabdominal aumenta el riesgo de reflujo pasivo de contenido gástrico, y tener cuidado con pacientes que ya sean propensos a reflujo, obesos, insuficientes renales crónicos, la gastroparesia diabética, por ejemplo. Sobre el sistema nervioso central, va a tener efectos sobre todo el aumento del dióxido de carbono. La hipercapnia lo que produce es vasodilatación, y al vasodilatarse los vasos cerebrales, al ser una cavidad inextensible, nos va a aumentar la presión endocraniana. Bueno, para el manejo en general y en la evaluación preanestésica, deberíamos tener en cuenta la predisposición a náuseas y vómitos que tenga nuestro paciente, que va a ser una complicación muy frecuente de la laparoscopía. En cuanto al dolor, no es tan importante, pero bueno, sí evaluar si el paciente tiene alguna predisposición o alguna disminución del umbral del dolor, porque la laparoscopía justamente disminuye el dolor respecto a la cirugía abierta convencional. Si el paciente tiene alguna patología cardiorrespiratoria que nos pueda afectar en todo el manejo hemodinámico que hablamos previamente y respiratorio, si puede tolerar los cambios que van a producirse. El shock séptico o hipovolémico son contraindicaciones absolutas de la laparoscopía,
y evaluar si el paciente tiene alguna contraindicación, adaptar la posición de Trendelenburg, como por ejemplo hipertensión endocraniana o intervenciones cerebrales o traumatismos craneanos recientes. ¿Qué medicación preanestésica podríamos administrar? Como dijimos, las náuseas y los vómitos son una complicación frecuente, así que podríamos evaluar administrar droperidol, ondansetron o dexametasona. El monitoreo, lo más importante sería la capnografía, sobre todo para medir la presión expiratoria de CO2, el end-tidal de CO2, que nos va a alertar sobre la absorción inadvertida de dióxido de carbono. También es importante todo lo que es la presurización de la vía aérea y fijarnos en la presión pico, que el cambio de presión antes del hemoperitoneo y después no sea mayor a 5 a 10 centímetros de agua. Bueno, decías el tema de la sonda orogástrica, aunque es controvertido, pero se podría utilizar para descomprimir el estómago, para reducir el riesgo de punción durante el hemoperitoneo, además mejora la visión y disminuiría el riesgo de aspiración. Bueno, como dijimos, la anestesia general es la técnica que se utiliza de elección en la cirugía laparoscópica, sobre todo para controlar lo que es la ventilación y nos mantiene asegurada la vía aérea respecto de la regurgitación que vimos que era un riesgo aumentado de la laparoscopía. Ten en cuenta para el final de la laparoscopía que la exuflación del hemoperitoneo debe ser lenta, porque si se hace muy rápido se podría producir una embolia ácida, y que el retorno a la posición horizontal debe ser progresivo para asegurar una repercusión homogénea y prevenir la hipotensión. Lo mismo cuando hacemos la inducción o cuando va a empezar la cirugía, los cambios de posición en el hemoperitoneo, tratar de hacerlo no de forma muy rápida para permitirle al paciente que pueda acomodarse a los cambios hemodinámicos que van a ir sucediendo. Y bueno, prevención del dolor, de las náuseas y los vómitos. ¿Qué complicaciones puede tener la cirugía laparoscópica? Bueno, náuseas y vómitos son muy frecuentes, que se dan sobre todo por manipulación del peritoneo parietal o de las vísceras abdominales. El dolor, como dijimos, es menor que en las cirugías abiertas, pero hay un tipo de dolor característico de la laparoscopía, que es la omalgia refleja, que aparece luego de que el dióxido de carbono se acumula en los espacios subdiafragmáticos, irrita el nervio frénico y produce un dolor en los hombros e interescapular. Calma espontáneamente luego de varias horas, mientras absorbe el dióxido de carbono. Otra complicación puede ser traumatismos, eso más cirujano, de alguna vista intraabdominal. La embolia gaseosa, no se da tanto absorción del hemoperitoneo, sino por punción accidental de un vaso sanguíneo y que se sube dióxido de carbono directamente en un vaso. Inicialmente lo que vamos a ver es un aumento de la cantidad del dióxido de carbono, porque ese dióxido de carbono que ingresa a la función va a ser exhalado, pero luego cuando esa embolia gaseosa llega a la aurícula derecha, va a producir disminución del lateral, con colapso cardiovascular, con hipotensión y taquicardia. Otra complicación es el enfisema subcutáneo, que se da por instilación de dióxido de carbono directamente en el tejido subcutáneo. Lo vamos a ver también como un aumento del dióxido de carbono y crepitaciones a nivel del tejido celular subcutáneo. Neumotórax es otra de las complicaciones. Vamos a ver como desaturación del motor, aumenta la presión en las vías aéreas, y hipotensión, taquicardia y descenso del end-tidal, con la clínica de neumotórax, que es hipertensión, mi tórax afectado y descenso de la entrada. Y otra de las complicaciones es el capnotórax, que lo vamos a ver con aumento del end-tidal dióxido de carbono, desaturación, aumenta la presión en la vía aérea y también la misma clínica del neumotórax con hiperresonancia y descenso en la entrada de aire del hemitórax afectado. Acá este cuadrito estaba muy bueno, me lo pasaron las chicas, y nos pone las distintas complicaciones que hablamos recién, la embolia de dióxido de carbono, el neumotórax, que son las dos de la derecha que cursan con descenso del end-tidal de dióxido de carbono, y el capnotórax, el enfisema
subcutáneo y intubación endobronquial, que no las nombramos, pero estas cursan con aumento del tallo. Bueno, lo dejo después para que... Chicas, vean este cuadrito va para todos. Este cuadrito es súper importante porque con tener 3 cosas puedes hacer un diagnóstico de algo que está pasando dentro de la cirugía. Si sabes el entitle que se modificó, la saturación o la pico, o sea, te puede llevar a hacer un diagnóstico de algo. Es para tenerlo en cuenta este, ¿eh? Bueno, después para nombrar algunos de los procedimientos que hacemos nosotros por la laparoscópica, no muy frecuente la colecistectomía, las generalidades son las mismas que estamos hablando, que solamente que la posición es en decúbito supino proclive, o sea, tiene la parte superior del tronco más elevada que las piernas, con inclinación lateral hacia la izquierda, o bueno, también decía el decúbito lateral izquierdo, pero lo que se hace acá sería la inclinación hacia la izquierda. Distinto de la apendicectomía videoroscópica, que es con decúbito supino declive, con el tronco más de abajo que las piernas. Procedimientos de la reparación quirúrgica de la hernia inguinal, no tiene ninguna diferencia según con la cirugía abierta. La cirugía colorectal sí tendría beneficios porque al tener menos dolor postoperatorio, permite la más temprana, la movilización más temprana del paciente, bueno, menor complicaciones de la herida quirúrgica. En el obeso, en un inicio se creía que no era beneficiosa la laparoscopía, pero actualmente si es obeso se tiende a hacer primero la laparoscopía, tolera bien la insuflación del nervio peritoneo, y bueno, esa imagen que hace ahí es de cirugía bariátrica, la posición que se utiliza. Y en caso de urgencias abdominales, por ejemplo, perforaciones, cólicas o úlceras perforadas, o traumatismos penetrantes de abdomen oso, a lo que hay que, o sea, la cirugía laparoscópica no se realizaría en primer momento, sino que se utilizaría la vía más que nada abierta y recurrir siempre a una intubación y una inducción de secuencia rápida. Sobre todo porque el paciente no va a tolerar también el neumoperitoneo y todos los cambios hemodinámicos que vimos. Bueno, y para algo de lo que estamos viendo ahora de la pandemia, cómo es la relación entre la laparoscopía y el COVID-19, en un principio, bueno, evaluar riesgo-beneficio de realizar sobre el paciente la cirugía laparoscópica o el procedimiento abierto, y de elegirse la vía laparoscópica, bueno, cumplir con la protección individual estrictamente. Se pueden utilizar filtros para el CO2 que se libera del neumoperitoneo, trabajar con la menor presión del neumoperitoneo posible, siempre y cuando, bueno, no se comprometa la posición del campo quirúrgico, evitar el Trendelenburg prolongado para evitar los efectos deleterios que pueda tener sobre la función cardiopulmonar del paciente que sea COVID, y por la aerosolización que genera el neumoperitoneo, aspirarlo exhaustivamente antes de retirar los trócares, evitando hacerlo mientras se va retirando. Y según lo que leí, no hay una evidencia científica suficiente para demostrar que hay transmisión viral durante la laparoscopía. Sí hay aerosolización, así que, aunque si bien la evidencia es escasa, lo que sería prudente es minimizar el riesgo potencial de transmisión, y si se puede elegir otra vía que no sea laparoscópica, mejor. Y nada más. Bueno, Lucía,